La comida ya estaba fría. Las luces seguían encendidas. Y yo seguía sentada, con el plato servido frente a una silla vacía. Había organizado todo pensando en él. Cada detalle. Cada horario. Pero mi teléfono no sonó. Miré el reloj otra vez. Después la puerta. Después mis manos, temblando sobre el mantel. Sentí algo peor que la tristeza. Sentí que no tenía derecho a reclamar. Entonces entendí algo en ese silencio espeso, cuando la casa dejó de oler a fiesta y empezó a oler a abandono. En ese momento entendí que no estaba esperando tarde. Estaba siendo dejada atrás. No lloré. Me quedé inmóvil, escuchando cómo la noche avanzaba sin mí. Si esta historia te toca, suscríbete y quédate conmigo. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después cambió todo. Desde temprano la casa olía a clavo y a naranja. Ese olor siempre me ha parecido una promesa, como si las paredes recordaran que alguna vez aquí se celebró de verdad. Abrí las ventanas aunque hiciera frío, solo para que entrara un aire nuevo y se llevara el polvo viejo, el polvo que se acumula cuando una vive sola demasiado tiempo. Me puse el delantal con la mancha de vino en la esquina, la misma que nunca salió del todo, y me dije en voz baja que no importaba, que hoy todo iba a verse bonito igual. La lista del súper la había escrito 2 noches antes, con letra grande para no cansarme los ojos. Había apuntado cosas que, si soy honesta, yo ya no compro para mí. Uvas sin semillas, crema para postre, una botella de sidra que pesa más de lo que parece cuando la metes en la bolsa. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, me sorprendí mirando a otras mujeres escogiendo pan como si el mundo no les debiera nada. A mí, en cambio, me latía el pecho con esa ansiedad dulce de quien espera una visita importante. Me repetía el nombre de mi hijo como si fuera una oración. En la caja, la muchacha me preguntó si quería que me envolvieran el pavó. Le dije que sí y me oí demasiado contenta, como si estuviera anunciando un secreto. Ella sonrió por compromiso, pero yo no me ofendí. La gente joven no entiende lo que significa preparar algo para alguien que ya casi no viene. Eso se aprende con los años, con las sillas vacías. Llegué a casa con las manos rojas por las bolsas. Puse todo sobre la mesa del comedor y me quedé un segundo quieta, escuchando el silencio antes de llenarlo. La mesa era grande para una sola persona. Yo la mantengo limpia, cubierta casi siempre con un mantel sencillo, como quien guarda un escenario por si acaso. Ese por si acaso es una forma de vivir. Me pasé la mano por la madera y sentí una aspereza mínima cerca del borde, una marca de algún golpe viejo. Pensé en cuántas cenas han pasado por aquí y en cuántas terminamos comiendo cada quien a su hora, mirando pantallas distintas. Empecé con las decoraciones porque eso es lo que se ve primero. Saqué la caja de luces del closet, esa que siempre se enreda como si tuviera voluntad propia. Me senté en el piso, con las piernas cruzadas, y fui desenredando el cable despacio, con paciencia. Cada vez que una lucecita se prendía de golpe y me asustaba, me reía sola, pero mi risa sonaba rara en la sala. Como si la casa no estuviera acostumbrada a escucharme feliz. Puse las luces en la ventana, bien rectas, tratando de que no se notara que soy torpe para eso. Colgué una guirnalda arriba del espejo del pasillo y me vi reflejada con el cabello recogido, la cara sin maquillaje, las manos marcadas. Me quedé mirando un poco más de lo normal. No por vanidad, sino porque quería asegurarme de que me veía presentable. Ridículo, tal vez, pero yo quería que cuando él entrara me viera como su madre, no como un mueble más de la casa. A media mañana puse música bajita. Canciones viejas, de esas que a mí me dan nostalgia, pero que también llenan los huecos. Mientras la canción sonaba, empecé a preparar la comida con una precisión casi religiosa. Corté cebolla y lloré por el olor, pero también por algo que no quise nombrar. La cebolla era una excusa fácil. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo constante, tranquilizador, hasta que mi teléfono vibró sobre la encimera. Lo vi sin tocarlo, como si fuera un animal que podía morder. La pantalla mostró su nombre. Mi hijo. Se me apretó el estómago, esa mezcla de emoción y miedo que no debería existir entre madre e hijo, pero existe cuando una se acostumbra a que el cariño venga con condiciones. ¿Ya estás lista?, dijo él, sin saludo. Estoy en eso, respondí, intentando que mi voz sonara casual. Compré lo que te gusta. Hice tu ensalada esa con manzana. Hubo un silencio breve al otro lado, un silencio con ruido de fondo, como si él estuviera caminando. Ah, bien, dijo. Oye, tal vez llegue un poco tarde. La palabra tal vez me pinchó, pequeñita, pero ahí quedó. Yo sonreí igual, aunque no me viera. No pasa nada, mi amor. Yo aquí estoy. Sí, contestó él,
Y luego añadió rápido. No me marques mucho. ¿Sí? Ando ocupado. Me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si acabara de decirme algo en otro idioma. Está bien, dije, y colgué antes de que mi voz cambiara. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal, como si esconderlo pudiera esconder el hueco que se me acababa de abrir adentro. Seguí cocinando, pero el cuchillo ya no sonaba igual. El aceite en la sartén chisporroteaba y me pareció demasiado fuerte. Me obligué a concentrarme en detalles. La piel del ajo pegándose a mis dedos, el vapor empañando los lentes, el olor del caldo subiendo lento. Me repetí que era normal, que los jóvenes siempre llegan tarde, que la vida es así. A veces una se miente con cariño para no sentir la verdad. A mediodía preparé la mesa con una dedicación que me dio vergüenza reconocer. Puse platos que casi nunca uso, de porcelana blanca con un filo dorado que ya está un poco gastado. Saqué las copas de vidrio, las que me regaló mi hermana cuando me casé. Las limpié una por una, sosteniéndolas contra la luz para ver si había marcas. Cuando terminé, la mesa parecía una fotografía de revista. Eso fue lo triste, que se veía perfecta y todavía no había nadie. Al lado del plato de mi hijo puse una servilleta doblada con cuidado. Le coloqué encima un pequeño detalle, un adorno de madera con forma de estrella que encontré en el mercado. No era caro. Era simbólico. Era mi manera de decir, pensé en ti incluso cuando no estabas. Entonces recordé algo que me hizo bajar la mano de golpe. La última vez que él vino a cenar, hace meses, se quejó de que el mantel olía a guardado. Lo dijo con una sonrisa, como broma, pero yo sentí la humillación como un golpe suave. Ese día yo lavé el mantel 2 veces y lo sequé al sol, como si mi dignidad dependiera del olor de una tela. Ahora, mientras lo alisaba con la palma, me descubrí buscando el mismo tipo de aprobación. Me dio rabia conmigo misma, una rabia callada. El teléfono vibró otra vez a media tarde. Un mensaje. Lo saqué rápido, con el corazón en la garganta, como si fuera un adolescente esperando respuesta. Se me complicó. Pero si voy. No empieces. Leí no empieces 2 veces. Era una orden disfrazada de confianza, como si yo ya fuera conocida por arruinar las cosas. Me quedé parada en medio de la cocina, con el mensaje iluminándome la cara. El aire olía a pavo y a azúcar caramelizada, y aún así sentí frío. Claro, respondí, y borré el claro antes de enviarlo. No quería que sonara ansiosa. Es humillante darse cuenta de que una edita su cariño para no molestar. Al final mandé, ok. Te espero. 2 palabras. Un nudo en la garganta. Para distraerme, limpié la sala. Pasé un trapo por los muebles que ya estaban limpios. Enderis cojines. Acomode cuadros. Ese tipo de tareas son trampas. Te hacen sentir útil cuando en realidad estás evitando pensar. Me agaché a recoger una bolita de polvo que no era nada y me quedé ahí un segundo, con las rodillas quejándose. Me vi a mí misma desde afuera, una mujer mayor, en una casa preparada para una fiesta, conversando con el polvo para no escuchar su propia soledad. Alrededor de las 5 me arreglé un poco. No me puse vestido. No quería parecer desesperada, pero sí una blusa bonita y un collar sencillo. Me pinté los labios con un color suave que casi nunca uso porque, desde que vivo sola, ¿a quién le importa? Mientras me delineaba la boca, recordé la primera vez que mi hijo me dijo que yo ya no necesitaba arreglarme tanto. Lo dijo como un consejo. Yo lo tomé como sentencia. Sonó una llamada. Mi corazón saltó de nuevo. Contesté rápido, demasiado rápido. ¿Mamá? No era mi hijo. Era mi hermana. ¿Qué haces?, preguntó ella, con esa voz de quien ya sabe la respuesta. Preparando. Ya sabes, dije, intentando sonar ligera. ¿Va a ir?, preguntó, y lo dijo con cuidado, como si hablara de un animal salvaje. Sí, mentí por reflejo. Claro que sí. Mi hermana suspiró. Bueno, no te vayas a desvelar. Quite. Ese cuídate me cayó pesado, como si ella estuviera despidiéndose de mí antes de una decepción anunciada. Quise decirle la verdad, pero no pude. Porque decirla en voz alta la volvía real, y yo todavía estaba aferrada a la idea de que hoy no iba a pasar lo de siempre. Colgué y me quedé mirando el espejo de la entrada. Mi reflejo parecía el de alguien que está esperando una visita que tal vez nunca llegue. Me di palmaditas en el cabello para arreglar un mechón rebelde y sentí una vergüenza fina, casi elegante, que se me metió por la nuca. A las 6 empecé a calentar las cosas. El pavo soltaba un olor profundo, grasoso, que me recordaba las cenas con su padre. La salsa burbujeaba en la olla. La música seguía bajita,
pero ahora parecía demasiado alegre para el aire que se estaba formando. Afuera, la luz se iba volviendo azul, ese azul de fin de tarde que siempre me da un poco de melancolía. El teléfono no sonaba. Yo lo dejé sobre la mesa como si fuera un reloj de arena. Cada vez que lo miraba, me sentía más pequeña. A las 7 me senté un momento. Solo un momento, me dije. Puse las manos sobre el mantel y escuché el tic-tac del reloj de pared. Ese reloj fue de mi madre. Siempre fue puntual, siempre fue insistente. A veces pienso que los relojes viejos no marcan el tiempo, lo exigen. Me llegó otro mensaje. Salí tarde. Ya voy. 3 palabras que podrían salvar una noche. Me aferré a ellas como quien se agarra de una baranda en una escalera oscura. Me levanté de golpe, como si mi cuerpo hubiera estado esperando una orden. Apagué el horno un segundo, lo volví a prender. Revisé la mesa. Enderecé la servilleta. Acomodé la estrella de madera. Todo era un ritual para no sentir el miedo. Pero en medio de esa prisa, algo dentro de mí se quedó quieto. Una especie de pensamiento oscuro, pequeñito, si de verdad ya viene, ¿por qué no llama? ¿Por qué no pregunta si necesito algo? Porque sus mensajes suenan como si estuviera cumpliendo una obligación. Me regañé por pensar eso. Me dije que era injusta, que era mi hijo, que los hijos tienen vidas, que yo no podía ser demandante. Esa palabra, demandante, me dio náuseas. ¿Desde cuándo una madre pedir presencia es demandar? A las 8, por primera vez, el orgullo me tocó el hombro. Pensé, podría servir la comida y comer sola. Podría fingir que esto fue para mí. Podría apagar las luces y acostarme temprano. Podría no esperar. Esa idea me dio un alivio breve, casi dulce. Pero luego vino otra sensación, más fuerte, la necesidad de ser importante aunque fuera por una noche. Esa necesidad me avergonzó tanto que me volví a poner a hacer cosas, cualquier cosa. Lavé un plato que no había usado. Barrí una esquina. Fui al baño y me reapliqué el labial como si la pintura pudiera sostener mi dignidad. Cuando volví a la sala, el silencio estaba más pesado, como si la casa se hubiera cansado de fingir. Y entonces, por fin, sonó el teléfono. No vibró. Sonó con timbre completo. Me quedé inmóvil un segundo, como si temiera que al contestar se rompiera todo. Respire, trag saliva, contest. Ya casi, dijo él, sin saludar otra vez. No te desesperes. ¿Dónde estás?, pregunté, y mi voz salió más suave de lo que yo quería. En camino, respondió. Hubo un rollo, pero sí llego. Solo, un poco más tarde. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando su respiración y un ruido de calle al fondo. Quise decirle que lo estaba esperando desde el mediodía, que había puesto la mesa con sus copas, que el pavo ya estaba listo, que el corazón también se cocina y se seca si se deja demasiado tiempo al fuego. Pero no lo dije. Solo dije, está bien. Te espero. Eso, contestó, satisfecho, como si yo acabara de cumplir con lo correcto. Ya voy. Colgó antes de que yo pudiera agregar nada. Me quedé mirando el teléfono, viendo mi propia cara reflejada en la pantalla negra. En esa imagen vi algo que no había querido aceptar. Yo estaba apostando mi tranquilidad a la promesa de alguien que siempre llegaba tarde. Y aún así, volví a la mesa, enderecé la servilleta, y me senté en mi silla, frente a la silla vacía, repitiéndome en silencio lo mismo que llevaba repitiéndome años. Un poco más tarde también es una forma de llegar. Aunque, en el fondo, ya empezaba a sentirse como una forma de no estar. A las 8:15 la salsa ya se había espesado de más, como si también ella estuviera esperando una señal para moverse. Apagué la estufa y el silencio que dejó el fuego al morir me pareció demasiado grande. Me quedé con la cuchara en la mano, inmóvil, escuchando el reloj del comedor como si fuera un animal. Tic, tac. Cada golpe era un empujón. Me senté otra vez frente a la mesa. La estrella de madera sobre su servilleta brillaba con la luz amarilla, inocente, como un chiste. El plato de mi hijo estaba perfecto, vacío, impecable. En cambio, el mío ya tenía una huella de dedos en el borde, porque lo había tocado sin darme cuenta, como para comprobar que existía. Agarré el teléfono. Lo desbloqueé. Revisé la hora. Revisé el último mensaje. Ya casi. Eso decía. Ya casi es una frase que no compromete a nada. Puede ser 5 minutos o puede ser una mentira con buena educación. Lo miré tanto que el brillo de la pantalla me empezó a doler en los ojos. Lo volví a dejar sobre la mesa, pero lo dejé con la pantalla hacia arriba, como si así pudiera obligarlo a hablar. Me levanté porque no sabía qué hacer con mis manos. Abrí la puerta principal y miré hacia la calle.
Un par de carreaux Pazaron. En uno sonaba música fuerte, risas. La gente iba hacia algún lugar. Nadie iba hacia mí. Cerré la puerta y eché el seguro, no por seguridad, sino por vergüenza. Me dio miedo que algún vecino me viera asomada como una tonta, esperando. Volví a la cocina y, por un segundo, juré escuchar una llave. Mi cuidara. El corazón me subió a la garganta. No era nada. Era la tubería gimiendo. La casa vieja acomodándose. Aún así, mi cuerpo se había preparado para recibirlo. Esa humillación me pegó en seco. Mi cuerpo se emocionaba antes que mi mente. Era como un perro entrenado para correr cuando oye el sonido de la correa. Me dije que debía estar atorado en el tráfico. Era fin de año. La ciudad se vuelve una boca llena de dientes, carros empujándose, claxones, gente desesperada. Me imaginé a mi hijo apretando el volante, molesto, queriendo llegar, y me aferré a esa imagen porque era mejor que imaginarlo en otro lugar, sin prisa. Abrí la aplicación de mapas por pura ansiedad, como si pudiera rastrear el mundo. Pero no tenía su ubicación. Me reí sola, una risa corta que se rompió de inmediato. A las 9 calenté el pavo otra vez. Lo hice con cuidado para que no se resecara, como si su carne fuera la paciencia de la noche. El horno soltó un soplido y volvió a llenar la casa de olor. Por unos minutos, el aroma me devolvió un tipo de esperanza casi infantil. Cuando él huela esto, va a entrar. Va a decir qué rico huele. Va a actuar como si todo hubiera sido normal. Yo iba a fingir lo mismo. Así sobrevivimos muchas familias, fingiendo. Me llegó un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con una expectativa que me avergonzó al instante. Era publicidad. Un descuento para un gimnasio. Lo borré con rabia, como si el gimnasio me hubiera insultado. La pantalla volvió a quedar en silencio. Yo también. Me di cuenta de que estaba caminando sin rumbo por la casa. De la cocina al comedor, del comedor a la sala al pasillo, como un fantasma practicando su ruta. Cada vez que pasaba frente al espejo del pasillo, mi reflejo me sorprendía. Me veía como alguien que se había arreglado para una cita que no existía. Los labios todavía pintados. El collar en su lugar. Los ojos demasiado abiertos. Era peor que llorar. Era una dignidad suspendida. A las 9:30 la música bajita empezó a desesperarme. Sonaba feliz, pero no había nadie para escucharla. La apagué. El silencio entró de golpe, sin transición, y sentí que me faltaba el aire. A veces el ruido ayuda a mentirse. Sin ruido, la verdad hace eco. Volví a revisar el teléfono. Tenía ganas de llamarlo, pero recordé su frase, no me marques mucho. Esa orden me frenó como si me hubiera jalado del cabello. No me marques mucho, como si mi necesidad fuera una molestia. Como si el hecho de que yo estuviera esperando fuera un capricho mío. Me quedé con el dedo sobre su nombre sin presionar, sintiendo el calor de la pantalla en la yema. Me dolió la garganta, ese dolor de querer hablar y no tener permiso. En lugar de llamarlo, me serví un poco de sidra. Solo un poco. El líquido burbujeó en la copa y el sonido me pareció triste. Levanté la copa, como brindando con nadie. Tomé un sorbo y la sidra me supo a metal, a azúcar sin alegría. La dejé en la mesa y el vidrio hizo un golpe seco. Ese golpe se quedó flotando. A las 10, mi vecina de enfrente encendió fuegos artificiales. Los estallidos iluminaron la sala por la ventana, destellos de colores que me parecieron violentos. La gente celebraba antes de tiempo. Yo me sobresalté con cada explosión, pensando por un segundo que era la puerta, que era él, que era algo. No era nada. Solo el mundo haciendo ruido mientras mi casa se quedaba inmóvil. Me acordé de una noche, años atrás, cuando mi hijo tenía 15. Yo lo esperaba despierta porque había salido con amigos. Él llegó tarde, con olor a cigarro, y cuando lo regañé me miró con una frialdad que me dejó sin palabras. No soy tu propiedad, me dijo. Esa frase me dolió tanto que, para no discutir, lo dejé ir a su cuarto. Esa fue una de las primeras veces que entendí que el amor también puede ser un territorio que te quitan. Ahora, sentada frente a una mesa puesta, esa memoria volvió como una sombra. Me pregunté si desde entonces yo había aprendido a esperar en silencio para no perderlo. A las 10:20 escuché un carro frenar cerca de la casa. Me levanté rápido, casi corriendo, y me asomé por la ventana. Era un taxi dejando a una pareja en la esquina. Se besaron riéndose, sin vergüenza. Cerré la cortina con demasiada fuerza. Me quedé con la mano apretando la tela, respirando rápido. Me odié un poco por haber corrido. Me odié por haber creído. La humillación empezó a volverse física, como una presión en el pecho.
Fui al baño, me miré en el espejo, y por un instante quise quitarme el labial, quitarme el collar, deshacerme de la versión de mí que estaba esperando. Pero no lo hice. Me quedé mirando mis ojos. Se veían cansados. Mi Daige. Aguanta. Solo un poco más. Como si un poco más fuera un remedio. Cuando volví a la cocina, el reloj marcaba las 11. Ese número me pegó distinto. 11 ya no es tarde, 11 es abandono en proceso. Sentí un calor subirme por el cuello, una mezcla de enojo y vergüenza. Agarré el teléfono y, esta vez, sí lo llamé. El tono sonó una vez. 2, 3. Luego su buzón. No contestó. Me quedé con el teléfono en la oreja, escuchando la grabación automática, y tuve la sensación absurda de que alguien me estaba mirando. Como si la casa entera fuera testigo. Called despacio. No quise dejar rastro de mi desesperación y en el gesto. 10 minutos después lo intenté otra vez. Nada. El silencio se volvió un personaje, pero no uno poético. Era un silencio cruel, práctico. Un silencio que se sienta contigo y te obliga a mirarte. Me senté. Puse las manos sobre la mesa. Noté que mi servilleta tenía una mancha mínima, como si el miedo hubiera sudado. Mi estómago gruñó y me dio coraje, porque hasta mi cuerpo tenía necesidades mientras yo intentaba mantener la escena intacta. Me serví un poquito de ensalada, solo para hacer algo. Tomé abocado. Me supo a nada. Tragué por obligación. A las 11:30 volvió a vibrar el teléfono. Esta vez sí era él. Sentí una descarga de alivio tan intensa que me mareé. Abrí el mensaje con manos torpes. Ya casi llego. Otra vez. Ya casi. 3 palabras para mantenerme en la silla como un hilo. No respondí de inmediato. Miré la pantalla. Pensé en escribir. ¿Dónde estás? Pensé en escribir. No vengas. Pensé en escribir. Te estoy esperando. Pero la frase que se me formó fue otra, la más triste. No pasa nada. Esa frase me ha perseguido toda la vida. Es la frase de las mujeres que se tragan todo para no incomodar. La borré. Al final solo puse, ok. Me quedé con el teléfono en la mano, esperando que el aparato vibrara otra vez, como si mi vida estuviera adentro, como si el siguiente mensaje fuera a salvarme. Mi vista se fue al plato de mi hijo. La estrella de madera seguía ahí, terca, brillante. Me dieron ganas de romperla. No por maldad. Por desesperación. Porque ese pequeño adorno era mi esperanza convertida en objeto. Afuera empezaron a escucharse más fuegos artificiales. Era como si el mundo estuviera calentando motores para la medianoche. Yo tenía la casa lista, la comida lista, el corazón listo, y sin embargo todo seguía igual. En la televisión del vecino se escuchaban risas, música, una voz contando los minutos para el año nuevo. Yo no prendí la mía. No quería testigos adicionales. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. El aire frío me pegó en la cara y me sentí ridícula. Tenía comida para 3 días. Tenía postres. Tenía uvas. Tenía sidra. Tenía una mesa completa esperando a alguien que solo mandaba 3 palabras cada tanto. Cerré el refrigerador y me quedé apoyada contra la puerta, con los ojos cerrados. Me imaginé a mi hijo en otro lugar, sentado en una mesa diferente, riéndose. Esa imagen me hizo sentir un vacío tan grande que tuve que apretar los dientes para no llorar. Tráfico, me dije. Trabajo. Algo pasó. Las excusas empezaron a sonar huecas incluso en mi cabeza. Había una parte de mí que ya sabía la verdad, pero yo la empujaba hacia abajo con todas mis fuerzas, como si fuera una bola de basura que no quieres ver en el suelo. Cuando el reloj marcó las 12:05, me senté de nuevo. El mantel estaba frío bajo mis manos. La copa de sidra tenía burbujas más lentas. La casa ya no olía a fiesta, olía a comida recalentada. A espera vieja. A un esfuerzo que nadie iba a aplaudir. Escuché el conteo en la televisión del vecino, la gente gritando números como si eso pudiera controlar el tiempo. 10, 9, 8. Sentí una punzada en el pecho, porque yo también quería gritar, pero no por alegría. 6, 5. Mi teléfono seguía mudo. 3, 2, 1. La medianoche llegó sin noticias. Y en ese instante, con los fuegos artificiales explotando afuera y mi mesa perfecta adentro, entendí que mi casa estaba celebrando algo distinto. Estaba celebrando, sin querer, la confirmación más cruel. Que yo había preparado una noche para alguien que no estaba viniendo. Que mi espera ya no era paciencia. Era una forma lenta de quedarme sola sin admitirlo.
Cuando el conteo terminó y los gritos de los vecinos se desbordaron por las paredes, yo me quedé sentada sin moverme. No fue dramatismo. Fue como si mi cuerpo no supiera qué hacer con esa nueva información. La medianoche ya estaba aquí, el año había cambiado sin mí, y la silla frente a mí seguía vacía como si fuera parte del comedor desde siempre. Afuera, los fuegos artificiales pintaban la ventana de colores violentos, y por dentro todo era amarillo gastado, luz de foco viejo, luz que no celebra. Levanté la vista hacia la estrella de madera sobre su servilleta. En ese instante me di cuenta de que el adorno no era para él. Era para mí. Era mi intento de convencerme de que todavía era alguien a quien se le preparan cosas, alguien que importa lo suficiente como para que el otro llegue. Ese pensamiento me dio una vergüenza inmediata, caliente, como si me hubieran descubierto en una mentira. La televisión del vecino siguió sonando con risas y brindis. Yo escuché el choque de copas ajenas y sentí un impulso tonto de pararme y apagar todas mis luces de golpe, como castigo. No lo hice. Me quedé ahí, mirándolo todo, como quien mira una escena del crimen sin poder señalar al culpable. El teléfono, que había sido el centro de mi noche, estaba boca arriba sobre la mesa. La pantalla negra parecía un ojo cerrado. Lo tomé. Pesaba más de lo normal, o quizá era mi mano la que estaba más pesada. Lo desbloqueé y abrí nuestra conversación. No había nada nuevo. El último ya casi llegó ahora era una burla escrita. Me pregunté cuántas veces una persona puede escribir ya casi sin sentir que está mintiendo. Mi levant espacio. El cuerpo me crujió. Caminé hacia la ventana y levanté un poco la cortina. La calle estaba llena de humo y de gente abrazándose. Vi a un hombre cargar a su hija en los hombros, vi a una mujer dar un beso rápido y reírse. Me pareció injusto, pero no en el sentido moral. Injusto como el clima, a unos les toca lluvia y a otros les toca sol. Bajé la cortina y la tela rozó mi piel como un cierre. Volví al comedor y, sin saber por qué, empecé a recoger. No me dije se acabó. Solo empeché. Tomé las copas y las llevé al fregadero. El vidrio chocó con el metal y el sonido me dolió, como si la casa se quejara conmigo. Abrí el grifo y dejé correr el agua. La espuma subió, blanca, limpia, y pensé que era ridículo que el jabón pudiera borrar algo. Guardé la ensalada en un recipiente. Puse la tapa, presioné hasta escuchar el clic. Ese clic fue una especie de cierre también, como si estuviera encerrando la noche en plástico. Metí el pavó al refrigerador y el aire frío me golpeó en la cara. Me quedé un segundo con la puerta abierta, mirando la comida acomodada como un pequeño ejército inútil. Cerré el refrigerador con más fuerza de la necesaria. Apagué la música que ya no sonaba. Me di cuenta de que la había apagado antes y aún así mi mano fue al botón, como un reflejo de querer controlar algo. Luego fui apagando luces. La del comedor, la de la sala, la del pasillo. Cada interruptor hacía un clic que resonaba demasiado. La casa se iba apagando como un cuerpo rendido. Cuando llegué a la cocina, vi el plato de mi hijo todavía puesto en la mesa. No lo había tocado. No había una migaja, no había una huella. Era una prueba intacta de su ausencia. Me quedé mirando ese plato como si fuera un objeto ofensivo. Me dieron ganas de aventarlo contra la pared. La rabia subió rápido, con un calor que me asustó porque no estoy acostumbrada a sentirla sin filtro. Pero no lo aventé. Lo levanté con cuidado, como si fuera frágil, y lo llevé al fregadero. Esa contradicción me rompió un poquito, tratar con cuidado el lugar vacío que me habían dejado. Me lavé las manos y el agua me heló los dedos. Me miré las manos bajo la luz blanca de la cocina. Se veían mayores. No por la piel, sino por la derrota. Me pregunté, de golpe, ¿qué dirían si me vieran así? No me refiero a extraños. Me refiero a los de siempre, mi hermana, las vecinas, los amigos de mi hijo que alguna vez vinieron y me dijeron qué rica comida, señora. ¿Qué dirían si supieran que yo había hecho todo esto para nadie? Esa vergüenza fue como una cuerda apretándome el cuello. Caminé a la sala y me senté en el sillón. El cojín se hundió y el sonido de la tela me recordó que estoy viva, que tengo peso. En el estante, una foto de mi hijo de niño me miraba con dientes chuecos y ojos brillantes. Esa foto me ha acompañado años. Siempre me había dado ternura. Esa noche me dio rabia. Porque recordé cosas que había enterrado bajo el amor. Recordé vender unas joyas que me dejó mi madre para pagarle un curso cuando él dijo que quería salir adelante. Recordé turnos dobles cuando trabajaba y llegaba a casa con los pies hinchados, pero igual le calentaba comida porque él estaba estresado. Recordé mi voz diciéndole no te preocupes, yo veo cómo le hago. Yo siempre veía cómo le hacía. Y ahora, en esta sala apagada,
Entendí que él también había aprendido algo, que yo siempre iba a ver cómo le hacía, incluso para tragarme el abandono. Me levanté otra vez, inquieta. No podía quedarme sentada porque el silencio se me metía en el pecho. Caminé al baño y me quité el labial con un algodón. El rojo suave se volvió una mancha rosada en el algodón, como una herida pequeña. Me vi sin color y me sentí más real. Me quité el collar y lo dejé sobre el lavamanos. El metal hizo un sonido seco, final. Me incliné hacia el espejo y me miré de cerca. Había una línea nueva cerca de la boca que no había visto. O quizás siempre estuvo y yo no quería verla. Me dije, no llores. No porque llorar sea malo, sino porque si lloraba sentía que me iba a deshacer y yo necesitaba seguir entera, aunque fuera por pura terquedad. Regresé al comedor. La mesa ya estaba medio vacía, pero el mantel seguía ahí, extendido como una piel. Lo agarré de una esquina para doblarlo y noté una mancha mínima de sidra donde había estado mi copa. La mancha brillaba bajo la luz del foco, como una evidencia. Me quedé mirando esa marca, y sin querer me reí. No una risa bonita. Una risa corta, amarga, que me salió sola. Era absurdo que la única huella de la noche fuera una mancha mía. Doblaba el mantel cuando escuché, otra vez, un ruido en la puerta. Mi congeal. El cuerpo volvió a reaccionar antes que la mente. Me quedé con el mantel en las manos, sin respirar, esperando escuchar la llave, los pasos, su voz diciendo mamá. Pero no. Solo fue un petardo afuera. Una explosión lejana. Me sentí ridícula. Me sentí vieja. Me sentí entrenada. Me senté de nuevo y, esta vez sí, el llanto me llegó como una ola que no pide permiso. Me salieron lágrimas calientes que me corrieron por la nariz, por la boca. Me tapé la cara con ambas manos para no hacer ruido, como si llorar en mi propia casa fuera una falta de respeto. Eso es lo que hace la vergüenza. Te obliga a llorar en silencio para no incomodar al mismo mundo que te ignoró. Cuando pude respirar mejor, me levanté y fui a la cocina por agua. Tomé del vaso directamente del grifo, sin preocuparme por la copa ni por nada. El agua fría me cortó la garganta y me devolvió un poco al cuerpo. Me apoyé en la encimera y me quedé bien del teléfono, ahí, quieto, como una piedra. Entonces pensé algo que no quería pensar. ¿Y si no viene? No, si se tarda. No si tuvo un problema. Si no viene. La frase me atravesó como una navaja y al mismo tiempo me dio una claridad cruel. Porque una parte de mí ya lo sabía desde antes de la medianoche. Solo que lo había estado empujando hacia abajo para poder seguir poniendo servilletas derechas. Me fui a la recámara. La cama estaba hecha, pero el cuarto se sentía frío. Me senté en la orilla y escuché mi propia casa en la noche. Los muros hacen ruidos cuando ya todos duermen. Un crujido aquí, un soplido allá. Antes esos sonidos me daban tranquilidad. Esta vez me parecieron como susurros, como si la casa me estuviera diciendo, te quedaste sola, te quedaste sola. Agarré una cobija y regresé a la sala. No quisiera dormir. Dormir se sentía como rendirse. Me senté en el sillón con la cobija sobre las piernas, mirando la ventana oscura. Afuera todavía se escuchaban risas. Adentro, el silencio ya no era personaje, era dueño. En ese momento, la mente empezó a hacer lo que siempre hace cuando el corazón no puede, buscar culpables. Buscó en mí primero, porque eso es lo que me enseñaron. Me pregunté si lo había criado mal, si lo había consentido demasiado, si lo había presionado, si yo era de esas madres que ahogan. Me acordé de la vez que él me dijo no hagas drama cuando yo le pedí que me acompañara al doctor. Me acordé de cómo me callé para que no se molestara. Me pregunté cuántas veces me había vuelto pequeña para caber en su paciencia. La rabia volvió, pero esta vez fue más fría. Me levanté, fui por la libreta donde apunto gastos y la abrí sin saber por qué. Vi números, fechas, pagos. Cosas normales. Pero entre esas líneas vi otra cosa. Una vida entera organizada alrededor de un hijo que ya no orbitaba en torno a mí. Me quedé mirando el papel como si fuera la prueba de mi propio error, creer que el amor basta. El teléfono vibró de pronto, y el sonido me hizo saltar. Mi cuerpo reaccionó con la misma esperanza automática. Lo tomé rápido, con los dedos torpes. Era él. Un mensaje. Mi quid aterdu. No voy a llegar. Hablamos mañana. No había disculpa. No había explicación. No había un feliz año. Solo esa frase seca, práctica, como si cancelara una cita cualquiera. Me quedé mirando las palabras hasta que la pantalla se apagó sola. El negro volvió y mi reflejo apareció encima del mensaje como una sombra. Ahí, en ese instante,
Algo dentro de mí se quebró con un sonido que nadie escuchó. No fue mi corazón romántico. Fue mi idea de madre. La idea de que, por ser su madre, yo tenía un lugar garantizado. La idea de que mi amor era una llave que siempre abría la puerta. Me di cuenta de que mi amor no estaba abriendo nada. Estaba siendo usado como alfombra. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque no encontré palabras que no me humillaran más. Si decía está bien, me traicionaba. Si decía ¿por qué?, me iba a decir no empieces. Si decía me dolió, se iba a molestar. Así de simple era el mapa. Cualquier emoción mía era una molestia. Dejé el teléfono sobre la mesa, como si me quemara. Miré el reloj, ya era otro año. Y yo estaba ahí, en una sala a oscuras, con una cobija encima, con comida guardada para nadie, y un mensaje frío como cierre. Respire profundo. Me limpié la cara con la punta de la cobija y sentí el olor del detergente, ese olor doméstico que siempre había significado hogar. Esta vez olía a resistencia. Aguantar. Me levanté despacio, apagué la última luz que quedaba encendida en la cocina, y antes de irme a la cama miré la mesa desnuda, sin platos, sin copas, sin estrella. Vi el espacio vacío donde yo había querido construir una noche, y sentí algo que no era todavía fuerza, pero sí era el inicio de algo. Una incomodidad nueva. Una pregunta que no podía volver a callar. Porque si él podía escribirme eso, tan fácil, tan frío, entonces la historia que yo me contaba sobre nosotros tenía grietas. Y esas grietas, aunque dolieran, empezaban a dejar entrar una verdad que yo todavía no estaba lista para mirar de frente. A la mañana siguiente la casa olía a refrigerador. A comida guardada, a fiesta congelada, a un intento que había sido doblado en recipientes y apilado como si el plástico pudiera ordenar el dolor. Me desperté tarde, no porque hubiera descansado, sino porque mi cuerpo se había apagado por cansancio. El sol entraba por una rendija de la cortina y dibujaba una línea delgada sobre el piso. Me quedé mirando esa línea un rato, como si fuera una frontera. De un lado la mujer que esperaba, del otro la mujer que ya había visto algo que no podía desver. No revisé el teléfono de inmediato. Eso ya era nuevo. En lugar de eso me senté en la orilla de la cama y escuché la casa. No había risas afuera, no había fuegos artificiales, no había música. Solo el zumbido lejano de un vecino arrastrando sillas. El mundo volvía a su forma normal, pero yo no. Yo tenía un mensaje frío clavado en la garganta, como una espina. Cuando por fin miré el teléfono, ahí estaba su hablamos mañana como si fuera una promesa que yo debía agradecer. No había un perdón. No había un feliz año, mamá. Había una orden suave. Espera todavía un poco más, incluso después de haberte dejado sola. Me dolió, pero la parte más extraña fue otra. Ya no me sorprendía. Me levanté y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y vi los recipientes alineados. El pavó en rebanadas, la ensalada con la manzana ya oscurecida, el postre intacto. Esa imagen me dio ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Cerré el refrigerador y apoyé la frente en la puerta fría. El metal me calmó un segundo. Respire despacio. Me dije, no vas a desmoronarte por un hombre adulto que decidió no venir. No hoy. La palabra adulto me sonó rara al pensar en mi hijo. Por años lo pensé como mi niño, incluso cuando ya tenía barba, incluso cuando me hablaba como si yo fuera una empleada. Me di cuenta de que parte de mi problema era ese. Yo seguía sosteniendo una versión de él que me convenía para no ver la otra. Me serví café. El primer sorbo me supo amargo, pero me hizo sentir despierta, presente. Me senté en el comedor, en la misma mesa donde anoche había estado el escenario, y miré el lugar donde su plato debió estar. El mantel ya no estaba, pero la mesa tenía una marca ligera, un círculo de humedad donde había descansado una copa. La marca seguía ahí como un fantasma. Pasé el dedo por el borde del círculo y sentí la madera un poco áspera. Mi pareció apropiado. Las cosas no vuelven a quedar lisas después de una noche así. Fue entonces cuando decidí que no iba a confrontarlo todavía. No porque me faltara valor, sino porque entendí que si lo enfrentaba en ese estado, él iba a ganar. Él siempre ganaba cuando yo hablaba desde el dolor. Tenía práctica. Sabía cómo convertir mis emociones en exageración, en drama, en mamá, por favor. Así que hice lo que mejor sé hacer cuando necesito sobrevivir, empecé a observar. Me fui al cuarto y saqué una caja de recuerdos que guardo arriba del closet. No era una caja bonita. Era una caja de cartón con cinta vieja, de esas que se deshacen en las esquinas. La bajé con cuidado, como si pudiera romperse con solo mirarla. Al abrirla, me llegó un olor a papel antiguo,
a perfume viejo, a una vida pasada. Había tarjetas escolares, fotos, dibujos de cuando él era pequeño. Para mi mamá escrito con letra torcida. Me dolió el pecho. Pero yo no estaba ahí para nostalgia. Estaba ahí para entender. Y entender, a veces, es un acto frío. Empecé por revisar mensajes antiguos. Abrí conversaciones guardadas en el teléfono, scroll tras scroll, como quien excava en su propia vergüenza. Ahí estaban mis frases repetidas. ¿Todo bien? Legeist. Avesem. Y ahí estaban sus respuestas. Ahorita. Luego. No empieces. Estoy ocupado. Vi un patrón tan claro que me enojé conmigo misma por no haberlo querido ver. Era como mirar la lluvia caer sobre una filtración y decir que no pasa nada mientras el techo se pudre. En una conversación de meses atrás, encontré algo que me dejó helada. Yo le había escrito, te hice tu comida favorita, ¿vienes? Y él respondió, si me ayudas con lo del depósito, sí. Ese mensaje siempre lo había leído como una broma. Ese día lo leí como un recibo. Me levanté, caminé a la sala, abrí un cajón donde guardo papeles. Recibos de luz, agua, predial. Cosas normales. En el fondo estaba el sobre del banco que yo había guardado sin abrir por miedo a no entenderlo. Lo saqué. Lo abrí con las uñas, rompiendo el borde despacio, como si el papel fuera a gritar. Había movimientos que yo no recordaba. Transferencias pequeñas, repetidas. Servicios. Gastos. Apoyo. Palabras limpias. Cantidades que no te asustan si las ves solas. Pero juntas eran otra cosa. Me quedé mirando esos números y sentí un cansancio antiguo. Recordé cuántas veces él me había dicho yo lo manejo. Recordé el día que me tomó el teléfono para arreglarme algo y no me lo devolvió hasta la noche. Recordé su insistencia en que yo no necesitaba tarjetas, que era peligroso, que me podían robar. Era cierto que el mundo roba. Lo que yo no había entendido era que el ladrón podía estar dentro. La rabia subió, pero esta vez no fue explosiva. Fue una rabia quieta, como una piedra caliente en el estómago. Me di cuenta de que mi espera de anoche no había sido un accidente, una mala noche, un tráfico inesperado. Había sido parte del mismo sistema, mantenerme en mi lugar, en el lugar de siempre. Esperando, agradecida por migajas, culpable por pedir. Me serví otro café, pero ya no me supo igual. Las manos me temblaban un poco, no por miedo, sino por adrenalina. Abrí el closet del pasillo y busqué una carpeta donde guardo documentos. Encontré palizas, actas, escrituras. Me sorprendió ver que algunos papeles estaban acomodados de una forma distinta a como yo los dejo. Una esquina doblada, un clip cambiado. Detalles pequeños que solo nota quien vive sola y conoce el orden de sus cosas como se conoce la propia respiración. Me quedé parada ahí, con los papeles en la mano, y por primera vez sentí una amenaza real, no solo emocional. La amenaza de haber sido movida de lugar dentro de mi propia casa sin que yo lo supiera. Traig saliva. El pasillo se veía más largo. La luz del techo parecía más fría. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, como si el cuerpo necesitara bajar para pensar. Saqué el celular y fui a los correos. Había notificaciones del banco que no recordaba haber visto. Algunas estaban marcadas como leídas. Eso fue lo que me dio el golpe. Leídas. Yo no las había abierto. Alguien las abrió por mí. O alguien tenía acceso. Una parte de mí quiso levantarse y gritar su nombre. Quiso golpear puertas, exigir explicaciones, hacer que el mundo se acomodara otra vez. Pero me quedé ahí, respirando despacio. Porque la otra parte, la que estaba despertando, entendió que si yo gritaba sin pruebas, él me iba a mirar con esa paciencia falsa y me iba a decir lo de siempre. Mamá, estás confundida. Y entonces yo me iba a odiar por haberme expuesto. Así que no grité. Guardé todo de nuevo. Volví a dejar cada cosa exactamente como estaba, como si yo fuera una intrusa en mi propia vida. Esa fue la parte más amarga, actuar normal para sobrevivir. Me lavé la cara. Mi pies crema. Mi pain. Practiqué mi sonrisa frente al espejo como una mujer que va a una entrevista de trabajo. Era humillante, pero era estrategia. A las 2 de la tarde, él me llamó. ¿Ya se te pasó?, preguntó, como si anoche hubiera sido un berrinche mío. La frase me atravesó. Yo apreté el teléfono, sentí el plástico clavarse en la palma. Buenos días, contesté, neutral. Buenos días nada, dijo él, con risa corta. Mamá, no exageres. Se me complicó. Ya. Su ya fue como un portazo.
como si cerrara el tema con una palabra. Me di cuenta de que ni siquiera preguntó cómo me sentía. Solo quería que yo volviera a ser manejable. Entiendo, Dodge. Y fue verdad, pero no como él creía. Hubo un silencio. Él esperaba que yo dijera no pasa nada. Esperaba la frase de siempre. Yo no se la di. Me quedé calada, respirando. Del otro lado, escuché un ruido, como si él se moviera incómodo. ¿Qué? Dijo, irritado. ¿Ahora qué? Yo miré la mesa, la marca circular de la copa, el café frío. Nada, respondí. Solo, dime cuándo vienes por tus cosas. Esa frase le cambió el tono. ¿Mis cosas? Las que dejaste aquí, dije, suave. La chamarra. Unas herramientas. No quiero que se pierdan. Él soltó un suspiro que sonó exagerado, como actuación. Mamá, por favor. No empieces. No empecé. No grité. No lloré. Solo dejé que el silencio lo obligara a llenar el espacio. Voy al rato, dijo al fin. Pero no me salgas con drama. Está bien, contesté. Y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el eco de su voz. No me salgas con drama. Me di cuenta de que esa era su manera de amarrarme, nombrar el drama antes de que yo hablara, para que cualquier cosa que dijera se viera como drama. Era una jaula de palabras. Empecé a recordar otras escenas con esa misma estructura. Cuando le pedí que me acompañara al médico, no hagas drama. Cuando le dije que me sentía sola, no exageres. Cuando le pregunté por un cargo extraño. No entiendes, yo lo arreglé. Era un patrón. A manual. Y lo peor era que yo lo había seguido durante años. Me paré y fui al cesto donde guardo facturas viejas. Saqué papeles como si buscara una aguja en paja, pero yo no buscaba una aguja. Buscaba confirmation. Y la encontré en cosas pequeñas. Un recibo pagado con una cuenta que yo no reconocía, un correo reenviado automáticamente, un número de teléfono que aparecía en un formulario y no era el mío. Cada hallazgo era una humillación nueva, pero también una pieza que me devolvía algo. Claridad. A las 5 él llegó. No avisó. La llave giró en la puerta como si esta casa siguiera siendo suya. Ese sonido, ese gesto de entrar sin preguntar, me apretó la garganta. Yo estaba en la cocina, lavando una taza. El agua corría. Yo no me moví. Él entró con esa seguridad que siempre me irritó y me dio miedo a la vez. Traía el cabello despeinado, los ojos normales, como si nada. Como si anoche no hubiera significado nada. Se quedó en la entrada y me miró de arriba abajo, notando detalles. La taza en mi mano. El delantal. La calma. ¿Qué onda? Dijo. ¿Sigues de sentida? Yo apagué el grifo. El silencio que quedó fue tan limpio que se oyó su respiración. Lo miré. No, dije. Estoy bien. Ese estoy bien lo desconcertó. Se acercó un paso, como si quisiera ver si era verdad. Su mirada bajó a la mesa, donde yo había dejado, a propósito, el sobre del banco encima, cerrado, visible. No era prueba. Era un chebo. Sus ojos se clavaron ahí un segundo. Su mandíbula se tensó apenas. Fue casi imperceptible, pero yo lo vi. Y vi algo más, una microsonrisa de quien sabe algo que el otro todavía no sabe. Esa sonrisa me heló. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, señalando el sobre con la barbilla. Nada, respondí. Ordenando. Él soltó una risa suave. No te pongas a revisar cosas, mamá. Te vas a confundir. Ahí estaba. La palabra. Confunder. La dijo con una naturalidad ensayada. Y entonces ocurrió el momento exacto en que entendí el alcance de todo. Él no solo creía que yo era dependiente emocionalmente de él. Él contaba con eso. Contaba con mi miedo a estar sola. Contaba con mi necesidad de ser importante para él. Ese era su poder real. No el dinero. No los papeles. Mi hambre de amor. Me quedé mirándolo, sin parpadear, y sentí una claridad amarga sentarse como polvo en el aire. Él sabía que yo dependía de él, y esa dependencia era la cuerda con la que me mantenía quieta. ¿Te pasa algo?, preguntó, porque mi silencio ya le incomodaba. Yo sonreí apenas. Una sonrisa pequeña, controlada. No, dije. Solo pensé en algo. ¿En qué?, insistió, y su tono se volvió más agudo, más atento. En ese instante supe que el enfrentamiento ya estaba escrito. Que esta calma era solo la respiración antes del golpe. Yo volví a abrir el grifo, dejé que el agua sonara, y con esa misma tranquilidad dije, en que ya no quiero pedirte nada.
Él se quedó quieto, como si le hubieran quitado el piso. La amenaza no estaba en mi voz, sino en la ausencia de necesidad. Porque cuando una mujer deja de pedir, empieza a decidir. Y él, por primera vez, pareció entenderlo. No dormí bien esa noche. No porque tuviera miedo de él, sino porque mi mente ya no sabía fingir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su microsonrisa, esa expresión mínima de quien siente que tiene ventaja. Me desperté varias veces con el corazón apretado, escuchando la casa como si pudiera escuchar dentro de las paredes el rastro de todo lo que yo había ignorado. A las 6 de la mañana me levanté y me hice té. No café. El té me obliga a ir más lento. Y yo necesitaba ir lento para no romperme. Me senté en la cocina con la taza entre las manos. El vapor subía y empañaba mis lentes. Me los limpié con el borde de la bata y me quedé mirando el sobre del banco que había dejado a propósito sobre la mesa. Estaba ahí como un animal dormido, esperando que alguien lo tocara. Sentí la tentación de guardarlo, de esconderlo, de proteger la paz frágil de mi casa. Pero ya no era tiempo de esconder. Era tiempo de mirar. Él llegó cerca del mediodía, como si viniera por un trámite. Traía el teléfono en la mano y un aire de prisa que no era real, era una actitud. Se paró en el marco de la cocina y, antes de decir hola, me miró con esa mezcla de paciencia y fastidio que ya conocía demasiado. ¿Ya estás mejor?, preguntó. No contesté de inmediato. Seguí moviendo el té con la cucharita, despacio, haciendo un sonido suave contra la taza. El metal contra la cerámica era un ritmo calmado, casi hipnótico. Lo hice a propósito, para no caer en su velocidad. Estoy despierta, dije al fin. Él soltó una risa pequeña. Ay, mam. Siéntate, le pedí, sin levantar la voz. Lo dijo mi boca como si fuera algo natural, pero por dentro sentí un temblor. Porque yo no le pedía que se sentara desde hacía años. Yo le ofrecía cosas, le preguntaba si quería, si tenía hambre, si estaba cansado. Pedirle que se sentara era otra cosa. Era dirigir. Se sentó, pero no como quien obedece. Se sentó como quien acepta una escena para tener control de ella. Puso el teléfono boca abajo en la mesa. Ese gesto me pareció una amenaza silenciosa, como diciendo, estoy aquí, pero no estoy contigo. Yo puse, frente a él, el sobre del banco. No lo empujé con rabia. Lo deslicé como se desliza una servilleta en un restaurante. Elegante. Frío. Y vi como sus ojos bajaron al sobre sin que él pudiera evitarlo. La mandíbula se le tensó apenas. ¿Qué es eso?, preguntó. Lo que ya no voy a ignorar, respondí. Se recargó en la silla, cruzó los brazos. Otra vez con eso, ¿qué traes? Traigo años, pensé. Pero no lo dije. Abrí el sobre. Saqué los estados de cuenta, los puse en la mesa en una fila ordenada. Los papeles hicieron un sonido seco al caer. Ese sonido fue, para mí, como el primer golpe de una puerta cerrándose. Explícame esto, dije, y señalé con el dedo una transferencia. Y esto, añadí, pasando a otra. Y esto también. Él no miró los papeles. Me miró a mí. Ese era su primer instinto, controlarme a mí, no al problema. Mamá, dijo con un tono de maestro cansado, ya te dije que yo manejo eso. No te metas porque te confundes. ¿Para qué te haces daño? Ahí estaba el veneno envuelto en cuidado. Esa frase, te haces daño, era su manera de hacerme sentir culpable por ver. Yo respiré y sentí, en la boca del estómago, esa claridad amarga que ya no me abandonaba. No me hago daño por ver, dije. Me hice daño por no ver. Por un segundo, él se quedó quieto, como si no esperara que yo devolviera la frase. Luego giró la cara un poco, como si buscara paciencia en el aire. ¿Qué quieres?, preguntó, más seco. ¿Que te pida perdón por llegar tarde? Te lo pido. Perdón. Ya. La disculpa fue tan rápida, tan barata, que me dio náuseas. No por orgullo. Por evidencia. No estoy hablando de la fiesta, dije, y esa frase le cambió la mirada. Estoy hablando de esto. Tomé mi teléfono, lo encendí, y abrí las capturas que había hecho con fechas, correos, movimientos. No se lo puse en la cara. Solo lo dejé a un lado, visible, como un arma sobre la mesa. Vi cómo él tragó saliva. Eso no significa nada, dijo. Significa que hay cosas a mi nombre que yo no autoricé, contesté, todavía calmada. Significa que mis correos se marcaron como leídos cuando yo no los abrí. Significa que mi banco tiene un correo que yo no puse. Y significa que tú entras a mi casa con llave como si fuera tuya, pero tú decides cuándo existo. El último pedazo no era financiero.
Era emocional. Lo vi tensarse. Para él era más peligroso que yo hablara de eso que de los números. ¿En serio vamos a hacer esto?, dijo, levantando un poco la voz. Mamá, ya. Estás exagerando. Te sientes sola y quieres culparme. La humillación estaba ahí, directa. Convertir mi dignidad en soledad, mi reclamo en necesidad. Antes eso me habría hecho retroceder. Esta vez sentí una cosa extraña. Lástima por lo predecible. No te estoy culpando por mi soledad, dije. Te estoy responsabilizando por tus actos. Él se rió, pero fue una risa sin humor. ¿Mis actos? ¿Cuáles actos? ¿Ayudarte? ¿Por qué eso hice? Ayudar. Tú no sabes manejar esas cosas. ¿Qué quieres? ¿Que se te vaya el dinero? ¿Que te estafen? Yo lo hice por ti. Lo hiciste sin mí, respondí. Porque si te decía, ibas a decir que no, soltó, y se cayó de golpe, como si acabara de decir algo que no debía. Ese silencio fue el momento exacto en que sentí la máscara caer. No con dramatismo, sino con esa simpleza cruel de una verdad. Él sabía que no era suyo. Sabía que necesitaba hacerlo a escondidas. Lo miré fijo. Entonces lo sabías. Él apretó los labios. No empieces a jugar a la detective. Yo no juego, dije. Yo sobrevivo. Se inclinó hacia adelante, como si quisiera invadir mi espacio, como si la cercanía le devolviera poder. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a denunciar? ¿Vas a armar un escándalo? ¿Te vas a hacer la víctima con tu hermana? Me dolió la manera en que dijo víctima. Como si ser herida fuera un truco, no una realidad. Sentí la sangre subirme a la cara, pero mantuve la voz limpia. No voy a gritar, le dije. No necesito. Él frunció el ceño, confundido, porque mi calma no le daba un lugar donde agarrarse. Sin mi llanto, él no podía decir dramática. Sin mi súplica, él no podía decir necesitada. Me levant. Fui al cajón y saqué una carpeta. La misma donde había ido guardando, sin que él se diera cuenta, copias de papeles, capturas impresas, una lista de fechas. La puse sobre la mesa con cuidado. Abrí la primera hoja y la dejé frente a él. Leste mi correo, dis. Cambiaste mis datos. Moviste dinero. Y anoche me dejaste esperando como si eso fuera normal. No es un error. Es un patrón. Él miró la hoja por fin. Sus ojos recorrieron las líneas, rápidos. Su respiración cambió. Vi un destello de miedo, pero lo escondió detrás de enojo. ¿Desde cuándo me vigilas?, preguntó, como si el crimen fuera mi atención. Desde que me di cuenta de que mi vida ya no era mía, contesté. Su mano tembló un poco cuando tomó el papel. Lo dobló, lo volvió a estirar. Un gesto infantil, como si el papel fuera lo que lo acusaba, no sus acciones. ¿Sabes qué?, dijo, y su voz bajó. Estás siendo injusta. Yo he cargado con todo desde que papá murió. Tú te quedaste aquí, encerrada. Y yo tuve que arreglar todo. Esa frase me pegó en un lugar doloroso, usar a su padre muerto como escudo. Pero me obligué a no caer. Tu padre murió, dije, y yo me quedé con el duelo. Pero tú, hice una pausa, no para dramatizar, sino porque la verdad pesa, tú te quedaste con el control. Él se puso de pie de golpe. La silla raspó el piso. Porque alguien tenía que hacerlo, gritó. Yo no me moví. Me quedé frente a él, con las manos a los lados. Sentí mi corazón golpear, pero mi voz salió suave. Baja la voz, dije. No me asustas. Eso lo enfureció más. Ah, ¿no? Entonces hazlo. Haz lo que quieras. Ve y diles. Pero cuando te pregunten si estás bien de la cabeza, cuando te traten como una viejita confundida, no vengas a mí. Esa fue su amenaza real. No era sobre dinero. Era sobre mi credibilidad. Me quería devolver al lugar de siempre, la mujer que nadie toma en serio. Sentí un frío en la espalda. No por miedo, sino por la claridad de entender que él había pensado en eso. Que no era una discusión improvisada. Que su poder no solo estaba en los papeles, sino en la idea social de que una mujer mayor puede estar confundida. Yo asentí despacio. Por eso estoy haciendo esto bien, dije. Tomé mi teléfono. Abrí un chat. Mostré, sin enseñarle todo, el nombre de un contacto, licenciado Herrera. Solo eso. A nombre. Una amenaza silenciosa. Su cara cambió. Se le fue el color un instante. ¿Qué es eso?, preguntó. Es alguien que me escucha sin decirme que exagero, respondí. Y alguien que sabe leer papeles. ¿Ya hablaste con un abogado? Su voz se quebró,
y ahí apareció el miedo real. Todavía no, dije. Pero estoy lista. Él se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera endurecido. Me miró con una mezcla rara, rabia y pánico. Y, debajo, algo parecido a traición. Como si yo le estuviera haciendo daño por defenderme. ¿Vas a arruinarme por un malentendido? Dijo, y esa palabra, malentendido, fue su último intento de encogerlo todo. No, contesté. Voy a salvarme. Hubo un silencio largo. Podía escucharse el reloj del comedor desde ahí, marcando segundos como golpes. Él respiraba fuerte. Yo respiraba lento. Éramos dos ritmos distintos en la misma casa. ¿Qué quieres?, preguntó al fin, más bajo, casi cansado. La verdad completa, dije. Y que dejes de tocar lo que no es tuyo. Mis cuentas. Mi casa. Mi tiempo. Mi dignidad. Él miró hacia la puerta, como calculando escape. Luego me miró de nuevo, y en su cara vi algo feo, no remordimiento, sino orgullo herido. No puedes hacerme esto, murmuró. Ya lo hice, respondí. Y entonces, con la misma calma con la que había puesto platos la noche anterior, tomé las llaves de la mesa. Las llaves con el duplicado que yo había encontrado días atrás, ese llavero liso que no era mío. Lo puse frente a él. Dame esa llave, dije. Él abrió los ojos, como si yo le pidiera un órgano. ¿Qué? Dame esa llave, repetí. Hoy. La cocina se volvió un cuarto sin aire. Él miró la llave, luego a mí. Su boca se abrió un poco, buscando una frase para controlarme. No la encontró. Metió la mano al bolsillo, sacó el llavero liso y lo dejó caer sobre la mesa. El metal sonó como un punto final. Yo tomé el llavero y lo guardé en mi bolsillo. Sentí el frío del metal contra mi piel y fue como tocar una verdad. Mi casa era mía. Y ahora, dije, mirando su teléfono boca abajo, vas a sentarte conmigo a cambiar todas las contraseñas. Aquí. Frente a mí. ¿Y si no?, desafió, pero su voz ya no tenía fuerza. Yo lo miré, sin odio. Entonces Marco. Esa frase no fue amenaza vacía. Fue una puerta. Y él lo supo. Se sentó lentamente. Sus hombros cayeron como si de pronto pesaran años. Agarró el teléfono, lo volteó, y empezó a teclear con dedos tensos. Yo lo observé sin acercarme. No necesitaba invadirlo. Necesitaba velociter. Mientras cambiábamos accesos, yo sentía algo raro en el pecho, no felicidad. No victoria. Justicia moral. Sí, pero amarga, como medicina. Y también sentí duelo, porque la persona que estaba frente a mí era mi hijo, y aún así yo tenía que protegerme de él. Cuando terminamos, él se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, como si quisiera borrar el momento. Levantó la vista y me dijo, con una voz que buscaba hacerme temblar otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a sacar de tu vida? La pregunta me quedó flotando en el aire como humo. Yo la había estado evitando incluso dentro de mí, porque era irreversible. Porque esa decisión no se cambia con un abrazo. La miré un segundo más de lo necesario, sintiendo el peso de todo lo que ya no podía volver a ser como antes. Y entonces, sin gritar, sin lágrimas, con la misma calma que él siempre usó para dominarme, dije la frase que cambió el futuro de nuestra familia. A partir de hoy, la puerta se abre solo si yo te invito. Después de decirlo, no hubo música de fondo ni epifanías bonitas. Solo hubo un silencio espeso que se quedó colgado entre nosotros como una cortina húmeda. Mi hijo no gritó. No golpeó la mesa. Se quedó mirando mis manos, como si buscara en mis dedos la vieja costumbre de temblar. Yo tampoco me moví. Sentí el metal de la llave en el bolsillo, frío contra mi piel, y ese frío me sostuvo. No era venganza. Era realidad. Él se fue sin despedirse. No dio un portazo. Cerró la puerta con un cuidado raro, como si no quisiera dejar evidencia. Me quedé escuchando los pasos alejándose por el pasillo y luego el sonido seco de la cerradura. Cuando por fin el ruido se apagó, me sorprendí de algo que me dio miedo. Mi cuerpo soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo durante años. Me apoyé en la encimera, cerré los ojos y respiré. No sentí triunfo. Sentí cansancio. Un cansancio limpio. Esa noche no preparé cena grande. Me hice un plato sencillo, pan tostado con queso, y lo comí de pie en la cocina. Antes, eso me habría parecido triste. Esa noche me pareció honesto. El silencio ya no era amenaza, era espacio. Me di cuenta de que la casa sonaba distinta cuando no estaba esperando una llave. El refrigerador zumbaba, el reloj marcaba segundos,
y yo podía escuchar mis propios movimientos sin estar pendiente de alguien más. Los primeros días después fueron incómodos de una manera nueva. No era la angustia de la espera, era el vacío de la costumbre rota. Me despertaba y, por reflejo, miraba el teléfono. No para verlo a él, sino para comprobar que el mundo seguía. A veces veía su nombre entre los contactos y sentía una punzada, como si una parte de mí todavía estuviera entrenada para correr hacia el peligro solo porque se parece al amor. Cambiar la cerradura fue mi primer acto físico de cierre. Llamé a un cerrajero por la mañana. Mientras esperaba, limpié la entrada como si fuera a recibir visita. Esa ironía me hizo sonreír, pero la sonrisa me duró poco. Cuando el cerrajero llegó, un hombre de manos gruesas y mirada neutra, me preguntó si quería duplicados. «Solo uno», dije. Mi voz salió firme. Él me miró un segundo, como si entendiera más de lo que yo había dicho, y no preguntó nada. El sonido del taladro fue invasivo. Sentí que estaba perforando no la puerta, sino una parte de mi historia. Cuando terminó, el cerrajero me entregó la nueva llave y el metal brilló como algo recién nacido. La sostuve un momento y me sorprendió la emoción, no por el objeto, sino por lo que representaba, el permiso. El permiso de entrar. El permiso de estar. Ese permiso ahora era mío. La primera vez que mi hijo intentó venir, no fue valiente. Fue una llamada a medias. Sonó el teléfono a las 9 de la noche. Vi su nombre en la pantalla y mi estómago se apretó como si la carne recordara. Dejé que sonara una vez más de lo necesario antes de contestar. No por castigo. Por control. Porque yo tenía derecho a decidir el ritmo. ¿Qué?, dijo él, sin saludo, como si todavía estuviera molesto de que yo existiera con límites. Buenas noches, respondí, suave. Hubo un silencio breve. Escuché su respiración, un ruido de calle. Voy a pasar por unas cosas, dijo. No me las estás negando, ¿verdad? La frase venía cargada, no era puedo, era no te atrevas. Antes, esa carga me habría hecho doblarme. Esa noche, miré mi sala en penumbra, la puerta cerrada, la nueva cerradura, y sentí algo parecido a paz. Te dije, contesté, que la puerta se abre si yo invito. ¿Y vas a invitarme o no? Su tono se volvió más duro, más rápido, como si quisiera empujarme de nuevo a mi lugar. Yo respiré. Sentí el latido en las muñecas. Mañana a las 5, dije. 1 hora. ¿Y vienes solo? Él soltó una risa seca. ¿Ahora me pones horario? Ahora me cuido, respondí. Y colgué antes de que él encontrara una frase para rasparme. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla negra. Me temblaron un poco las manos. No por miedo a él, sino por el duelo de darme cuenta de que hablar con mi hijo se había convertido en una negociación. Me dolió como un hueso mal soldado. Pero también me di cuenta de algo. Ya no era una negociación donde yo perdía por default. Yo tenía la llave. Al día siguiente, antes de las 5, moví la mesa del comedor un poco hacia la pared. No por paranoia, sino porque quería espacio. Puse una silla para mí, una para él, separadas por distancia suficiente. Esa distancia era una frase sin palabras. Dejé un vaso de agua sobre la mesa, no café, no galletas, nada que invitara a la comodidad. Era una visita, no un reencuentro. Cuando llegó, tocó. Tocó como alguien que no está seguro de su derecho. Ese golpe suave me dio una punzada de tristeza. Abrí la puerta sin prisa. Lo vi ahí, con una mochila y un gesto serio. Me miró como si quisiera medir cuánta madre quedaba en mí. Pasa, dije. Entró y su mirada recorrió la casa, buscando señales de cambio. Se quedó fijo en la cerradura nueva. No comentó, pero vi su mandíbula apretarse. Fue una humillación pequeña para él. Darse cuenta de que la casa ya no lo esperaba. Vengo por mis cosas, dijo. Están en el cuarto de visitas, respondí. En una caja. Fue al cuarto, levantó la caja, regresó. Todo ocurrió rápido. No hubo disculpas. No hubo abrazo. Solo papeles y objetos. Antes, esa frialdad me habría hecho suplicar algún gesto humano. Esta vez me obligué a no pedirlo. No porque no lo quisiera, sino porque no quería comprar migajas con mi dignidad. En la puerta, antes de salir, se quedó quieto. ¿Ya acabaste?, preguntó, y su voz sonó más cansada que agresiva. Esa pregunta me atravesó. Porque acabar implicaba que todo esto era un castigo, un capricho que se me iba a pasar. Implicaba que mi límite era temporal, como un berrinche. No, respondí. Estoy empezando. Me miró, y por un segundo vi algo en su cara que me desarmó, una confusión real, casi infantil.
como si no supiera cómo existir sin ese poder que había tenido sobre mí. Esa visión me dio compasión, pero me la guardé como se guarda una joya frágil, lejos de las manos que la rompen. Adiós, dijo él, sin fuerza. Cuídate, contesté, y la palabra salió limpia, sin veneno. Cerré la puerta. Eché el seguro. Me apoyé de espaldas contra la madera y dejé que el silencio me abrazara. Esta vez no fue un abrazo vacío. Fue un abrazo de espacio ganado. Los días siguientes, la vida empezó a reconstruirse en detalles mínimos. Me di cuenta de que podía poner música sin que fuera para llenar la ausencia. Podía cocinar solo para mí, sin sentir que era desperdicio. Empecé a comer en la mesa pequeña de la cocina, no en el comedor grande. Cambié el foco amarillo de la sala por uno más claro. Abrí las cortinas más temprano. No eran cambios grandes, pero cada uno era una forma de decir, no estoy en pausa. Hubo un momento, una tarde cualquiera, en que me descubrí riéndome sola. Se me cayó una bolsa del súper y las naranjas rodaron por el piso como si tuvieran prisa. Yo las perseguí, torpe, y me reí. Una risa corta, ligera, que me sorprendió. Me quedé quieta en el piso, con una naranja en la mano, y sentí ganas de llorar, pero esta vez de alivio. Porque esa risa significaba que mi cuerpo estaba soltando la alarma. También hubo noches difíciles. No voy a mentir. A veces me acostaba y la mente me traía escenas antiguas, su voz diciendo no empieces, mi mano temblando sobre el teléfono, la mesa puesta. Esos recuerdos venían con un filo, como si quisieran abrir de nuevo la herida para comprobar que aún sangra. Aprendí a respirar y dejarlos pasar. No luchar contra ellos. El duelo sano no es borrar, es dejar que la memoria tenga su lugar sin que gobierne. Un día, mi hermana me llamó. ¿Cómo estás?, me preguntó, y su tono traía esa preocupación que siempre me había dado pena. Estoy tranquila, contesté, y por primera vez la palabra no me sonó como consuelo barato. Me sonó como verdad. ¿Y él?, preguntó ella, inevitable. No lo sé, dije. Y por ahora, está bien no saber. Esa frase me sorprendió incluso a mí. Antes, no saber de él me habría parecido abandono. Ahora, no saber era descanso. Era mi vida recuperando su propio centro. Con el tiempo, dejé de revisar el teléfono apenas despertaba. Dejé de cocinar de más. Dejé de poner una silla extra por si acaso. La casa dejó de oler a espera y empezó a oler a cosas pequeñas, café por la mañana, jabón en el baño, pan recién tostado. Olores de presencia, no de preparación. En marzo, sin pensarlo mucho, guardé las luces de fin de año en una caja nueva. No en la vieja donde todo se enredaba. Compré una caja con tapa firme y escribí encima, con marcador, luces. Esa palabra simple me hizo sentir adulta de otra manera. No como madre, como mujer, como alguien que organiza su vida para sí misma, no para complacer. Una tarde, limpiando el comedor, encontré la estrella de madera que había puesto en la servilleta aquella noche. Estaba en un cajón, entre velas y sobres viejos. La tomé y la sostuve un momento. Sentí su textura lisa, su forma sencilla. Me acordé de la esperanza que la había depositado, de la vergüenza de haberla necesitado. Y en lugar de tirarla, la coloqué en una repisa, no como símbolo de él, sino como símbolo de mí, de la mujer que un día se sentó frente a una silla vacía y, aún así, sobrevivió. Si algo aprendí de todo esto es que el abandono no siempre llega con gritos. A veces llega con 3 palabras, ya casi llego. A veces llega con una frase fría, hablamos mañana. Y una se acostumbra a vivir alrededor de esas migajas hasta que un día se cansa. No hay final perfecto aquí. Mi hijo no se transformó en alguien nuevo de la noche a la mañana. Yo no me convertí en una heroína sin dolor. Hay días en que extraño, días en que me duele, días en que me pregunto si pude hacerlo distinto. Pero también hay algo que antes no tenía, límites que no se negocian con culpa. Y si estás escuchando esto y te reconoces, si alguna vez preparaste algo esperando a alguien y te quedaste sola con la mesa puesta, quiero que te quedes con una verdad simple, una verdad que yo tardé demasiado en aprender. Tu valor no depende de quien te elige. Tu valor no se mide por cuántas veces te llaman, por cuántas veces llegan, por cuántas veces te agradecen. Tu valor existe incluso cuando nadie toca la puerta. La casa, ahora, ya no espera. Yo tampoco. Y en ese silencio nuevo, que al principio asustaba, encontré algo que se parecía mucho a la paz, la dignidad de estar conmigo misma sin sentir que me falta alguien para ser completa.